Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Historias que inspiran en medicina estética. Tengo el honor de tener acá al doctor Daniel Díaz Torrado, médico colombiano, maestro, gran maestro de muchos de nosotros. Y nosotros conocemos el lado de sus magias que hace a sus pacientes. Pero en este capítulo queremos conocer el otro lado. Dani, gracias por estar acá. No, el placer es mío y a tus seguidores y a todas las personas que ven este podcast, espero les encante. Dani, cuéntame, ¿cómo llegaste a estudiar medicina de una? ¿Medicina o medicina estética? Medicina. Pues medicina, la verdad, siempre me apasionó. Yo dije, si no era medicina, era veterinaria. Pero era porque me gustaba ayudar a las personas. Desde muy pequeño, incluso cuando mamá se enfermaba o algún familiar se enfermaba, era yo quien salía corriendo a ayudar y pues con mi poco conocimiento, pues estamos hablando de un niño chiquito, que puede bajar la fiebre con pañitos de agua, eso era lo que yo hacía y una vez fui creciendo, me fui apasionando por la medicina y el universo hizo que llegara hasta donde estoy hoy en día. ¿Y cuándo medicina estética? Me encantó cirugía plástica y yo dije, cuando era pequeño dije, en algún momento seré cirujano plástico porque veía estos programas de cómo transformaban a las personas. De hecho, cuando yo era pequeño había un programa de televisión que era como que le hacían una cirugía facial a la paciente, una cirugía plástica, y la transformaban tanto que veía cómo se convertía de una persona insegura, una persona con tristeza, a una persona empoderada, llena de amor, llena de... No sé si me entiendes. Sí, claro, le cambió la personalidad, es como se empoderaba completamente. Cuando quise estudiar medicina y estaba en ese camino, conocí la medicina estética. De hecho, ingresé en la medicina estética y para lo que otros tardan en estudiar 1 o 2 años, para mí fue tan fácil que me comí la medicina estética rápidamente y empecé a ver allí cómo se abría un camino diferente. La medicina estética, la gente está acostumbrada a que solamente es toxina botulínica y rellenos. O sea, tristemente tienen ese paradigma que la medicina estética es solo eso. Cuando empecé a estudiar, indagar, cada vez fui adquiriendo más conocimientos hasta que dije, ok, esto no es solamente lo que se ve por encima, aquí hay algo más. Y cuando empecé a conectar con mis pacientes y empecé a ver que en mis manos había un arte, de que podía empezar a transformar no solamente rostros, sino personalidades enteras de mis pacientes, ahí fue donde dije, no, aquí hay una magia, o sea, aquí hay algo diferente. Hasta que llegó un punto, me acuerdo, hace como 3, 4 años atrás, donde se me abrió la vida. En mi vida hizo así. O era ese camino o era el camino de la cirugía plástica. O era iniciar desde cero o en ese momento ya tenía fama. Tenía un camino por delante. ¿Ya habías terminado la medicina? ¿Ya habías terminado medicina? Claro, claro. ¿Cuánto tiempo después? Como 1 año aproximadamente. ¿Y cómo fue que te comenzaste a meter? ¿Cómo conociste la medicina estética? Bueno, fácil, porque mi hermana me dijo, mira, yo ya había hecho cursos de estos cursos pequeños de medicina estética donde te enseñan a aplicar botox, ácido hialurónico. Anteriormente no era como es hoy en día, que son instituciones muy bien formadas para darte una certificación, sino que eran pequeñas maestrías. Yo hice una maestría en Aminariza, en Barranquilla, y mi hermana me dijo, mira, tengo unas pacientes para que se apliquen botox y labios. Y yo ya sabía aplicar botox y labios. ¿Ya habías aplicado? Sí, claro, en el máster. En la máster, con tu paciente modelo. Claro, pero uno no es tan... bueno, no sé cómo explicarte, ¿no? Tú eres médico, tú sabes que el primer paciente quizás no es el mejor del mundo, ¿no? Por supuesto, por eso te pregunto, ¿cómo fue esa sensación? Escucha, cuando mi hermana me dijo, no, mira, tengo varios pacientes, te los agendo, mi hermana es odontóloga y tenía su consultorio, yo le dije, bueno, está bien. Y lo hice como por probar, dije, bueno, estoy estudiando para hacer cirugía plástica, ¿qué es lo peor que puede suceder? Cuando esas 2 pacientes quedaron contentas y a los 2, 3 días me dice mi hermana, no, ahora hay 4 pacientes. Yo, 4 pacientes. En ese momento yo no posteaba absolutamente nada en mis redes sociales. ¿Qué año estamos hablando? Ya ni me acuerdo, 3, 4 años atrás aproximadamente. Cuando mi hermana me dice, no, pero es que les gustó mucho y vinieron sus amigas. Y yo, bueno, está bien, vamos a atenderla. Y yo me daba ese
Como decir, bueno, solamente me la van a agendar de tal hora a tal hora. Claro, el y lujo, no te dabas el lujo y luego de limitar tu de tal hora agenda. a tal hora y de resto hacía otras cosas. Eso es lo que te iba a preguntar, pero ¿qué hacías? Bueno, hubo un tiempo donde después de el accidente que tuve, pasé un tiempo en cama y eso hizo que valorara mucho mi familia y yo le pasé un tiempo, y justamente en este tiempo, dedicándoselo a mi familia, sobre todo a mi papá. ¿Es hace 4 años? La cirugía fue hace 6 años, el 6 accidente. años. Entonces, en ese lapso, un año en cama, imagínate que es pasar por eso. Pero pará, no sé qué accidente. Tuve un accidente, yo iba bajando de una cabaña o finca que tenemos a las afueras de la ciudad donde nací, en Cúcuta, y yo era muy deportista. Mi vida se dividía de la siguiente manera: a las 4 de la mañana me levantaba, me iba a trotar, después de trotar me iba al gimnasio, después del gimnasio me iba a trabajar, y a las 5 o 6 de la tarde, estamos hablando post pandemia, me iba a andar bicicleta. Y era muy bueno, yo tenía unas piernas Así súper de espectaculares. heladero, dicen en Sí, Perú. sí, sí, no, estaba en mi mejor momento. Y pues la vida te cambia de la noche a la mañana. Te fracturaste. Sí, Te- cuando venía bajando en bicicleta, un carro, el conductor estaba en estado de ebriedad, pasó por delante. Fue una situación difícil. Qué Porque difícil. el accidente no era para mí realmente. El accidente era para mi hermana, pero 30 segundos antes, sintiendo lo que mi hermana estaba en peligro, le dije, no, espérate, pásate atrás y yo te escolto adelante. Yo que me paso para adelante y en ese momento pasa el carro, me tumba y quizá ella hubiese muerto en ese momento. No Yo te lo que puedo. recuerdo del accidente, porque fue muy traumático y fue muy doloroso, fue que yo di vueltas y al abrir los ojos no aguantaba la rodilla, pero sí vi la llanta del camión que la podía tocar con mi mano. O sea, podía Podría tocarla. haberte pasado por encima. En un segundo me hubiese pasado por la cabeza No te puedo creer. sí, la llanta de este camión. Y quizá no la estaría aquí en contabas. Argentina contando Exactamente. esta historia. Y Fueron esto- momentos difíciles porque en ese momento yo dije, no, me voy para España, estudio en España, etcétera, etcétera, y mi vida cambió de la noche a la mañana. Ahí es donde te das cuenta y empiezas a valorar que todo lo que conoces de la noche a la mañana se puede derrumbar. Pero ahí depende de qué tan fuerte seas y qué tan lleno de amor estés. En ese momento yo no lo sabía, pero entré en una gran depresión. La barba me crecía, me adelgacé muchísimo. No sabía yo que estaba en depresión. Hasta que pasaron meses, entendí que estaba en un estado Te depresivo. costaba salir. Y ahí. Sí, fue casi un año que estuve en cama, en muletas, en un proceso de larga recuperación. Y ahí fue cuando, tiempo después, con papá, en esa misma cabaña, nos íbamos y yo le dedicaba tiempo. Entonces me di cuenta que la vida podía acabar en cualquier momento. Y pues lo único que queda es la familia. Entonces yo me iba con mi papá al... Sí. Me iba y ¿cómo es? Nos íbamos a la cabaña, sembrábamos, tengo matas de banano, tengo matas de mango, tengo matas de aguacate, o palta le llaman acá, ¿no? Eso es un poco mi historia y me dediqué a eso. Entonces me daba el lujo de decir, no, solamente me agendan estos tipos de pacientes, 3, 4 pacientes al día, y el resto se lo dedico a mi familia. Pues, Lo valoraste un montón eso, ¿ah? muchísimo, pero Cosa la que vida... seguro en tu día a día, como estabas tan a full, no lo hubieses logrado hacer nunca. Nunca. Tenías que frenar. Eso fue un freno. Antes de eso tenías un ritmo muy agitado, aparte del entrenamiento y todo, entiendo, pero de trabajo también. Muchísimo, nunca he parado. Nunca paraste. De hecho, la gente me dice, doctor, ¿cuándo usted va a parar? Porque me ven en Londres, Dubái, México, Colombia, dictando conferencias. Me bajo de un avión transatlántico y ya estoy montado para dar una charla. Entonces me dicen, ¿cuándo voy a parar? Pero Eso te parte del sirvió. secreto ha sido ese, que nunca he parado. Y espero no parar para todos ustedes. Dani, cuando dices que hiciste pequeños cursos. Antes de eso, quería comentarte que en ese lapso de tiempo, de un momento a otro, empezaron cada vez a tener más y más pacientes. Empezó un voz a voz de una persona que hacía procedimientos en ese momento pequeños,
que quedaban las pacientes muy bien y quedaban las pacientes muy felices. De hecho, yo tengo algo y es que conecto mucho con mis pacientes. Como lo habrán visto en algunos videos, los pacientes lloran. De hecho, ayer se me acercó una doctora y al abrazarme empezó a llorar. Ah, qué emoción. Sí, qué emoción. Es lo que tú puedes transmitirle a las personas que quizá al día a día no lo vemos. No podemos entender porque estamos detrás de la pantalla. Y en ese momento del voz a voz, a mí me empezó a ir muy bien. Y realmente era rentable. Sin embargo, yo nunca me compré una casa, yo nunca me compré un carro, sino todo lo iba ahorrando. En el momento, poco a poco, empecé a darme cuenta que no todo era la medicina estética lo que me había importado y que había gente, por ejemplo, en Londres que hacía cosas espectaculares, o que había gente en Estambul, o que había gente en Dubái. Entonces yo empezaba a escribirle a todo el mundo. Yo, mira, haces unos labios preciosos, me gustaría aprender de ti. No, no dictamos cursos. En ese momento no era tan de moda dictar No estaba de cursos. moda. Y yo, por favor, lo que me cobres. Con decirte que tenía para comprarme un apartamento o irme a estudiar en Dubái. Eso fue lo que me cobraron a mí. Y yo dije, pues a la chingada. No. Lo invierto todo aquí. Y yo Mira. dije, todo lo que yo invierta aquí en algún momento dará sus frutos. Quizás sí o quizás no. Pero ese jovencito que estaba enfrente de tomar una decisión tan difícil, lo hizo. Dije, no, vamos a seguir estudiando. Me criticaron horrible. Me ¿Quién te decían, criticó? hasta mi papá. Me decía, a tu edad, yo ya tenía un carro, tenía una casa, tenía una cosa, tenía de todo. Y yo en ese momento, pues la verdad manejaba un carro Duster 2013, un poco viejito que de vez en cuando me dejaba, que de vez en cuando me dejaba, no sé cómo le dicen aquí, accidentado, parado. Claro, botado, te Me dejaba dejaba botado. botado y a mí no me importaba, yo seguía hasta que llegó un punto donde se abrieron los caminos. Y eso que empecé a estudiar en menos de un año, Te trajo todo lo no, en menos de un año, en menos de un mes, empecé a recuperar la inversión y yo decía, hombre, esto está muy bueno. Sin embargo, la gente no lo veía. De hecho, mi familia no sabía el nivel de impacto que yo tenía hasta hace poco tiempo. Y en ese momento yo me iba a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, hasta que llegó un punto donde era tan bueno y empecé a adquirir conocimiento de tantas personas que hice mi propia técnica. Eso es muy importante, tus técnicas. Pero quiero entender, ¿cuándo hiciste tu primer consultorio? Quiero acordarme de lo último, de lo primero tuyo. Ay, no me lo vas a creer, pero mi primer consultorio, yo te dije que yo nunca me había comprado ni un carro, ni una casa, Sí. ni nada. Yo atendía en un consultorio así de chiquitito, así lo que tú ves, así de chiquitico, con una camilla, no tenía ni siquiera silla, pero yo atendía allí y ese lugar era mágico porque vivía siempre lleno. Yo desde que me levantaba empezaba a trabajar a 7, 8 de la mañana, terminaba hasta las 10, 11 de la noche. Mira. Eran pacientes y filas de pacientes. En ese momento, como te digo, en redes sociales yo no mostraba mucho y me daba miedo, la verdad. O sea, nunca quise una exposición mediática y siempre le tenía miedo a esto. A la exposición. Sí, porque puede traer cosas muy buenas, Así pero es. también adquiere mucho odio. Sí. Adquiere personas de que quizá te ven crecer y quizá no lo han logrado. Hay mucho allí, y allí es donde se encarna esa envidia. Pues a mí nunca me ha preocupado porque te digo algo, quien te envidia en el fondo te admira. Obvio. ¿Ya? Pero sí hay muchas malas energías. Entonces lo que yo hice fue seguir trabajando hasta que Community Manager me decía, no, doctor, te tienes que publicar, es que eres muy bueno, que la gente te tiene que ver. Dani, ahí era solo tú y las jeringas. Era yo, las jeringas y mi gran amiga, que en ese momento era mi asistente, pero ahorita es una gran amiga, Lili. Ella me acompañaba en todo. De hecho, desde que comenzábamos hasta que terminábamos, era al lado mío y me decía, tú no paras. Pero cada vez veía a la gente saliendo tan contenta, gente que lloraba en el consultorio, o sea, eso no era normal. De hecho, yo pensé que la gente o que los doctores tenían ese nivel de conexión con sus pacientes hasta que mi community manager No, te diste cuenta que me no. dijo, esto tenemos que subirlo. Yo le dije, no, porque la gente va a pensar que esto es una payasada, ¿no?
Me dijo, no, este nivel de conexión no lo tiene otra persona, no lo tiene otro médico. Hasta que una vez agarró el teléfono y mientras pasó la consulta, él grabó. Y cuando vio esa magia, lo publicó. Publicó la conexión que tuve con mi paciente, obviamente con el permiso de la paciente. Y ese video se fue a millones de vistas. Y yo ni me había dado cuenta cuando veo que empieza a crecer la fama, la cosa. Y yo seguía trabajando, nunca me dejé guiar por los números, ni los likes, de hecho ni revisaba yo. Mejor. Yo ni revisaba, yo le daba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Hasta que, pues sí, la vida cambió. Dani, ¿y cuándo atendías a todos tus pacientes? ¿Cuándo pasaste de te coloco 2 jeringas a te coloco 18 jeringas? Fácil. 15, ¿cómo fue eso? Fácil. Pues imagínate que en ese momento yo estaba... Pero eras prudente, o sea, no que prudente, pero antes decías, che, te pongo una, eras así al inicio. El ácido hialurónico siempre ha sido caro y toda la vida ha sido muy caro. Sin embargo, yo hacía también plasma, me encantaba el plasma y el plasma gel también. Entonces hacía el plasma gel con la misma sangre del paciente. ¿Y por qué lo hacía? Porque cada vez que yo le daba con ácido hialurónico, un ácido, 2 ácidos, me quedaba corto, muy corto. Entonces decía, Dios, ¿qué hago? El plasma es económico, es de su misma sangre y lo que va a hacer es estimular al paciente, o sea, bien. Entonces lo que empecé a hacer fue, utilizaba la jeringa de ácido hialurónico para hacer labios, nariz y quizá un poquito de mentón. Y el resto lo empezaba a tratar con plasma gel. De ese momento cuando me di cuenta, hombre, con plasma gel utilizo hasta 10 ml de ácido, porque si estas transformaciones son tan lindas, ¿por qué no las hago con ácido hialurónico? Y empecé a publicar estos casos cuando los pacientes ya llegaban y empezaban a decir, no, doctor, es que yo quiero quedar como quedó mi amiga. Mi amiga está en el gimnasio y está espectacular. Yo le dije, sí, pero eso no lo hago con 1 o 2 jeringas. Por lo menos necesito 8, necesito 10. Sí, no importa, yo quiero quedar como quedó mi amiga. O sea, la envidia era así, porque yo quiero quedar como ella. Entonces yo le dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. La primera ¿Ya lo habías vez, hecho? Eso es lo que... ¿Qué onda no, eso? es que yo lo hacía, pero con Con plasma. plasma gel, no por eso, era la primera vez que vas a hacerlo con hialurónico. Con hialurónico. ¿Qué fue eso? Cuando llego yo y lo hago y empiezo a hacer la mitad del rostro y veo que con hialurónico me tensa un poco más, la piel se empieza a ver mucho mejor, o sea, se define muchísimo más. Yo dije, esto es una locura. Y de hecho senté a la paciente frente al espejo. Yo antes tenía la camilla frente a un espejo grandísimo y se veía medio rostro así y medio rostro así. Yo dije, no, esto fue una locura. De hecho, grabé ese video y ese video empezó a rodar mucho por las redes ¿Estabas sociales. nervioso, La Dani? mitad del rostro versus la otra mitad del rostro. ¿Estabas nervioso, no? No, es como cuando me monto a los escenarios. Entra un personaje. Sí, obvio. No, pero yo digo porque como pasaste de plasma gel a poner la misma cantidad pero en hialurónico, sabiendo de que capta mucha agua, que te puede hacer un monitor. Ahí había una diferencia. Cuando yo empecé a utilizar ácido hialurónico, sí empecé a estudiar el fondo D. ¿Qué pasa? Años atrás había unas tecnologías de ácido hialurónico que captaban mucha agua, que tenía endotoxina residual, que tenía una citotoxicidad tan alta que eso no lo podía hacer. De hecho, mis técnicas jamás las puedo hacer con cualquier ácido hialurónico. En ese momento que empecé a utilizar uno tras otro, conocí marcas, entre ellas Mesoesthetic, SkyMedic, y su agente reticulante y su endotoxina residual es tan baja que me permitía no solamente realizar esas técnicas, sino crear nuevas técnicas. Si podrás entender cómo nos decían años atrás cuando era estos hialurónicos antiguos, solo rellenaban aquí y rellenaban aquí. Pero ¿por qué hubo esa evolución? Porque personas como yo se atrevieron a mezclar la anatomía, la ciencia con un poco de arte. Y con este tipo de productos lo que logré fue resultados maravillosos. Y una vez que empezamos a crecer en todas estas técnicas, ahí fue cuando me descubre un gran amigo que es Felipe y me dice, él lleva 20 años, más de 20, 25 años, él vio nacer el ácido hialurónico. Te iba a decir quién es Felipe, justo. Felipe es una persona que quiero mucho y admiro tanto. Él es español y él ha trabajado casi que con todas las casas de ácido hialurónico, conoce a todas las estrellas de la medicina estética. Yo no sabía de nadie de la medicina estética en ese momento porque solamente me dedicaba a trabajar. Y él me vio una vez trabajando y me dijo, es una locura,
O sea, tú tienes que ir a un congreso, tienes que ir a una ponencia, un congreso. Yo voy a ir a un congreso y perder 3 días mientras podría estar trabajando. Yo pensaba así, ¿no? Porque estaba muy asumido en el trabajo. Felipe me dijo, no, tienes que conocer a Sergi, en ese momento Sergi, tienes que ir a congresos, tienes que dictar conferencias, tienes que dictar clase. Y yo dije, pues a mí eso me da miedo, pero pues vamos a hacerle, ¿no? Me animo y pues ya está. Cuando dicto esa primera conferencia, me acuerdo que me temblaba la voz. En un principio, las primeras palabras me tembló la voz, pero un momento a otro dije, ok, uno, yo soy bueno. Y segundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, somos 9.000 millones de personas, estamos en un universo con 13.000 millones de años de distancia, estamos en el sistema solar, estamos en un planeta donde, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando vi desde esa perspectiva, ¿qué es lo peor que puede pasar? Empecé a soltar. Y esa ponencia para mí marcó un antes y un después, porque se creó el personaje, se creó el doctor Daniel y allí empezaron a hablar del doctor Daniel, el doctor Daniel, el doctor Daniel, el colombiano que hace unos rostros espectaculares, el colombiano que viaja por el mundo dictando conferencias. Y eso fue, es que no te lo puedo explicar lo rápido que fue. ¿Eres consciente? ¿Realmente frenas un rato y dices, no puedo creerlo? ¿Cómo te ves ahora? ¿Ahora cómo te ves? ¿Te creíste en algún momento en esta posición? No, y la gente me decía, eso, o sea, ¿te lo crees? De hecho, tengo una alumna que me vio nacer desde la primera vez que le dicté una conferencia, una clase, hasta la actualidad, y en ese momento me dijo, ¿tú sabes lo que tú eres? Y yo no lo entendía. Y me decía 6 meses después, ¿ahora ya te lo crees viendo el nivel de fama? Y yo no, sigo trabajando. Y hoy en día, después de la última cirugía que tuve, me volvió a preguntar, ¿ahora sí te lo crees? Y fue muy importante para mí porque en el momento donde empecé a entender el trasfondo fue cuando me escribían tantas personas de tantas partes del mundo diciéndome, doctor, estoy orando por usted, estoy orando por su salud, estoy orando por su recuperación. Me enviaban fotos de velitas prendidas en Italia. Qué lindo. En Italia, de pacientes, de Chile, de Argentina, doctores que nunca me han visto, personas que nunca me han conocido y me decían, doctor, yo lo amo, doctor, yo te amo. Y cuando empecé a ver que se podía lograr eso, o sea, el impacto, es donde hice un poco más de conciencia y empecé a tomarme esto un poco más en serio y empiezo a dar un poco más de cámara y ya agarro el teléfono y le hablo como si fuese una comunidad, porque antes no lo hacía, yo antes ni sabía que tenía comunidad. Dani, ¿y tu familia qué dice de todo esto? Pues es algo muy chistoso porque te voy a decir algo, mira, mi familia no entendía la magnitud hasta que una vez mi mamá, yo vengo de un barrio muy humilde, mi familia nunca se ha mudado de ese barrio porque realmente son nuestras raíces. Mi mamá iba al mercado popular. Iba al mercado y en una de esas se le acerca una señora y le dice, usted es la mamá del doctor Daniel. Y dice, ¿cuál doctor Daniel? Le dice, ¿cuál del doctor? Vamos a hacer una entrevista. Uy. Ay, espérate. Ok, ¿en qué iba? En que tu mamá fue al mercado central y Entonces, se encontró con una paciente. mi mamá iba al mercado central cuando en ese momento se encuentra una paciente y le dice, ¿usted es la mamá del doctor Daniel? ¿Usted es la mamá del doctor Daniel? Mi mamá le dice, ¿cuál doctor Daniel? Mi mamá me conoce como Diego, yo soy Diego Daniel. Por eso te digo, es un personaje el Me doctor Daniel. estás jodiendo, mira. Sí, ¿usted es la mamá del doctor Daniel? Y me decía, ¿no? Claro que sí, yo la he visto en los videos, cuando le abro un video, sí, ese es Diego, es mi hijo. No, él es muy famoso. Muy famoso. Y llegó y se fue para la casa y ella quedó pensando. Y el día siguiente que fue otra vez al mercado, fue con el esposo de esa señora y dijo, sí, ven, mire, ella es la mamá del doctor Daniel. Me decía que estaba loca, que cómo la mamá del doctor Daniel iba a vivir aquí en este barrio. Mirá. Y yo, ahí fue donde mi mamá me llamó y me dijo, hijo, ¿tú qué estás haciendo? Ay, no te puedo creer. Hijo, ¿qué haces? Porque me acaban de reconocer en la calle y yo... Ah, no tenía ni idea. Ni puta Nada. idea, perdón. No tenía idea de lo que yo hacía ni el nivel que podía alcanzar.
hasta que Mira. llegó un punto donde ya mi mamá empezó a hacer un poco más de conciencia y con toda esta labor social que he hecho con los niños abandonados, con los abuelitos en esta situación tan difícil de abandono, en estas donaciones que hemos hecho en mi ciudad natal, han hecho que mi mamá pues tome un poquito más de protagonismo y ya le encanta la cámara. Ahora ya ella me dice, hijo, ¿cuándo vamos a grabar? Me muero de amor. Dani, ¿qué consejo le darías al médico que está incursionando ahora en querer aprender medicina estética? El mayor consejo que le daría es invierta en educación. Muchos quieren comprarse un Ferrari y es válido, pero que su Ferrari esté aquí. Entre más tú inviertas en educación, entre más inviertas en la mente, estoy seguro que llegará el momento donde tu mente te abra tantos caminos que puedas comprarte el Ferrari con el trabajo de una semana. Así que para mí el mayor consejo es estudien, nunca dejen de aprender y el ser humano muere dos veces, la muerte física y el día que cree que ya se la sabe toda. Dani, ¿qué cambiarías de algún error que has cometido en el pasado? ¿Qué hubieses hecho diferente? Aquí te lo voy a resumir. Me encanta Edith Piaf y una canción que se llama No, Germano Retorriano. No me arrepiento de nada. Y no me arrepiento de nada, de mis errores, de mis éxitos. Todo lo que he hecho hasta el momento han construido al doctor Daniel. Entonces, si tendría que repetir algo y si tendría que repetir los errores, lo hago. Nunca son errores, siempre se aprende de algo. Incluso de los malos momentos es cuando más se aprenden. Así que si estás pasando por un momento difícil, piensa que después de la tormenta siempre llega la calma. ¿Cómo quieres que te recordemos? Como la persona que cambió la forma de ver la medicina estética. Como de los médicos que estaban acostumbrados a andar en corbata, traje y ser los intocables, a los médicos que pueden tocar, que pueden ser muy cercanos y que son muy amorosos con sus pacientes. Para mí, en algún día que ya no esté yo por aquí, me encantaría que el legado del doctor Daniel quede en los corazones de esos niños que desde nuestras fundaciones apoyamos y de nuestros abuelitos, que es el ciclo final de la vida, tanto los niños que son los desprotegidos y los abuelitos tengan esa segunda oportunidad. Y si después de que yo no esté aquí eso se logra completar, yo creo que mi misión en la Tierra habrá culminado. Gracias, Dani. Gracias por tu tiempo. No eres un Gracias a genio. ustedes.